Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado generando muchísimo revuelo, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y con un montón de preguntas. Vamos a desentrañar todo lo que Mert ha revelado sobre Afra, una verdad que créanme no esperábamos para nada. Si son nuevos por aquí, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y revelaciones. Estamos a punto de sumergirnos en un torbellino de información que no se querrán perder. Bueno, como bien indica el título, el epicentro de nuestra conversación de hoy es Mert y las sorprendentes revelaciones que ha hecho sobre Afra. Durante un tiempo la relación entre ellos, o al menos la percepción pública de la misma, ha sido un misterio para muchos. Había rumores, especulaciones, pero nada concreto. Y ahora, de repente, Mert ha decidido abrir la caja de Pandora y contarnos la verdad, una verdad que, según él, ha estado oculta y que, al ser desvelada, cambia por completo la perspectiva que teníamos. ¿Qué tan impactante es esta verdad? ¿Qué secretos ha estado guardando Afra, o qué ha estado ocultando Mert al respecto? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada palabra, y a intentar comprender las implicaciones de todo esto. Mert, conocido por su franqueza y por no tener miedo de decir lo que piensa, ha decidido, parece, poner fin a cualquier tipo de ambigüedad. Y lo ha hecho de una manera que, sin duda, ha capturado la atención de muchísimas personas, no solo de sus seguidores, sino de aquellos que han estado siguiendo de cerca la vida de Afra y su entorno. Hablamos de un tema que puede ser delicado, que involucra a personas públicas, y por lo tanto, es importante abordarlo con la mayor objetividad posible, basándonos en lo que Mert ha compartido y en las reacciones que ha generado. Lo primero que debemos entender es el contexto de estas revelaciones. ¿Cuándo y dónde hizo Mert estas declaraciones? ¿Fue en una entrevista, en sus redes sociales, en un evento público? La plataforma donde se hacen estas confesiones puede alterar significativamente su impacto. Si fue algo espontáneo, puede sentirse más auténtico. Si fue algo planeado y cuidadosamente divulgado, podría tener otras intenciones. Lo que sí es claro es que Mert no escatimó en detalles, o al menos, eso es lo que se comenta. La magnitud de la sorpresa sugiere que no se trata de algo trivial, sino de algo que podría redefinir la imagen o la historia detrás de Afra. Imaginemos que Mert ha pasado mucho tiempo observando, quizás sintiéndose incomprendido o incluso engañado. Y ahora, en un momento decisivo, decide que es hora de que el mundo sepa la verdad. ¿Qué tipo de verdades pueden ser tan impactantes? Podría ser algo relacionado con la verdadera naturaleza de su relación, algo sobre el pasado de Afra que nadie conocía, o incluso algo que afecte a otras personas cercanas a ella. Las posibilidades son muchas y cada una de ellas nos lleva a un camino de especulación y análisis. Una de las cosas que más intriga es cómo Afra ha reaccionado o reaccionará a estas revelaciones. ¿Ha sido informada de antemano? ¿Se siente traicionada, aliviada o quizás indiferente? La ausencia de una respuesta inmediata por parte de Afra solo aumenta el misterio. O quizás su silencio es una respuesta en sí misma. En el mundo de las redes sociales y la fama, el silencio a menudo grita más fuerte que las palabras. Analicemos las posibles implicaciones de lo que Mert ha dicho. Si la verdad es sobre la relación, podría significar que todo lo que veíamos era una fachada. Tal vez no eran tan cercanos como parecían, o quizás la dinámica era completamente diferente. Esto podría afectar la percepción que los fanáticos tienen de ambos, y quizás hasta sus carreras. Si la revelación es sobre el pasado de Afra, podría ser algo que ella ha intentado ocultar por razones personales o profesionales. Esto nos obliga a cuestionar la imagen que tenemos de una persona, y a pensar en las complejidades que existen detrás de cada figura pública. Es crucial recordar que aunque estemos basando este vídeo en las revelaciones de Mert, siempre existe la posibilidad de que haya otros ángulos y versiones de la historia. La verdad, a menudo, es multifacética. Lo que para Mert es una verdad innegable, para otros podría ser una interpretación subjetiva. Sin embargo, la fuerza con la que Mert ha presentado esta información sugiere una convicción profunda. ¿Qué tipo de detalles específicos podría haber compartido Mert? Podría haber sido sobre un evento pasado, una conversación crucial, o incluso la motivación detrás de ciertas acciones de Afra que antes no entendíamos. Las revelaciones que dejan a todos boquiabiertos suelen ser aquellas que desafían nuestras suposiciones más básicas, aquellas que nos hacen decir, ¿cómo es posible que no lo hubiéramos visto antes?
Pensemos en cómo estas revelaciones podrían afectar la narrativa que S.E. ha construido alrededor de Afra. Si Afra ha sido percibida como una figura en un determinado rol, y la verdad revela que ese rol era una actuación o una parte de un plan más grande, entonces su imagen pública cambia drásticamente. Esto puede ser un momento muy vulnerable para cualquier persona, y por eso, es importante que abordemos este tema con respeto, a pesar de la naturaleza sensacionalista del título. Otra posibilidad es que las revelaciones de Mert no sean tan negativas como podríamos pensar inicialmente. Tal vez la verdad que ha salido a la luz es algo que libera a Afra de una carga, o que la ayuda a ser más auténtica. A veces lo que parece escandaloso al principio con el tiempo, se revela como un paso necesario hacia la transparencia y la autenticidad. Hemos estado hablando mucho sobre Mert y su rol como revelador, pero ¿qué pasa con la figura de Afra? Ella es el centro de esta historia. ¿Qué se sabe de ella hasta ahora? ¿Cómo encaja esta nueva información en lo que ya conocíamos? Es como armar un rompecabezas y de repente Mert nos da una pieza clave que cambia la imagen completa. Quizás la verdad tenga que ver con un proyecto pasado, una colaboración que salió mal, o incluso una amistad que tomó un giro inesperado. Las relaciones humanas son complejas, y cuando éstas se desarrollan en el ojo público, se vuelven aún más susceptibles a malentendidos y especulaciones. Lo que Mert ha hecho es sin duda un acto de valentía o de imprudencia, dependiendo de cómo se mire. Ha decidido exponer algo que, al parecer, era importante para el revelar. Y ahora todos estamos aquí esperando asimilarlo, procesarlo y entenderlo. Para tener una idea más clara, si pudiéramos hacer una hipótesis sobre lo que Mert podría haber dicho, podríamos pensar en varios escenarios. Escenario 1. La relación era diferente a lo que se pensaba. Quizás Mert ha revelado que su relación con Afra no era romántica sino profesional, o que era una amistad de conveniencia, o incluso que había un conflicto latente que nadie veía. Escenario 2. Un secreto del pasado de Afra. Mert podría haber sacado a la luz un evento, una decisión o una conexión de Afra que ella ha mantenido en secreto y que ahora se ve expuesta. Esto podría ser algo que afecte su reputación o su imagen pública. Escenario 3. Una manipulación o engaño. Quizás Mert se siente víctima de alguna forma de manipulación o engaño por parte de Afra, y su revelación busca desenmascararla o advertir a otros. Escenario 4. Una verdad incómoda sobre su círculo. No se trata solo de Afra, sino de las personas que la rodean. Mert podría haber revelado que el círculo cercano de Afra no es lo que parece, o que hay dinámicas ocultas que afectan su vida. Independientemente del escenario específico, el impacto de una verdad revelada por alguien cercano, y que deja a todos boquiabiertos, es innegable. Crea un torbellino de opiniones, debates y reevaluaciones. Lo que me parece fascinante de estas situaciones es cómo nos recuerdan que las apariencias engañan. Las personas que admiramos en la televisión, en las redes sociales, en el cine, tienen vidas complejas con sus propios desafíos y secretos. Y a veces es un insider como Mert en este caso, quien nos da una ventana a esa realidad. Así que para resumir los puntos clave de lo que hemos estado desgranando, Mert ha hecho revelaciones sobre Afra que han causado un gran impacto y sorpresa. Estas revelaciones, cuyo contenido exacto aún genera debate y análisis, sugieren que la percepción pública de Afra o de su relación con Mert era significativamente diferente a la realidad. El contexto, las posibles motivaciones de Mert y la eventual reacción de Afra son elementos cruciales para entender la magnitud de esta verdad que dejó a todos boquiabiertos. Hemos explorado varias hipótesis sobre la naturaleza de estas revelaciones, desde la dinámica de su relación hasta secretos del pasado, pasando por posibles engaños o manipulación. La clave está en que la información compartida por Mert ha logrado romper con las expectativas y ha forzado una reevaluación de la figura de Afra y su entorno. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Ha sido un tema intrigante y sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué opinan sobre las revelaciones de Mert? ¿Creen que son justas? ¿Han seguido de cerca esta historia? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan candente. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este.
Nos vemos en el próximo vídeo.